La teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho se refiere a la norma jurídica positiva, la norma válida, aquella creada a partir de una norma con mayor jerarquía. Para entender la pureza de la teoría, hay que dejar de lado el contenido normativo, puesto que la validez no depende del contenido de la norma, sino que ésta haya sido debidamente autorizada por una norma superior. Entonces, el derecho se limita a decirnos si una norma es jurídicamente válida o no, pero no porque sea justa o injusta, buena o mala, sino porque su proceso gramatical es el adecuado. Entonces, Kelsen lo que nos dice es que la teoría pura del derecho es objetiva, que es un método el cual puede dar resultados distintos dependiendo de las bases ideológicas que le den sustento. Kelsen procura determinar qué es y cómo se forma el derecho, sin preguntarse cómo debería ser. Es por ello que para Kelsen es una ciencia del derecho y no una política jurídica. Las ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Kelsen hace una distinción en la que la naturaleza se rige por un principio, la causalidad, mientras que el derecho se rige por el principio de imputación. La causalidad lo que quiere decir es que existe una causa y un efecto en la naturaleza. Ejemplo, si existe una acción A, se produce la consecuencia B. La imputación vincula dos conductas. Por un lado, el acto ilícito y por el otro, la sanción. El derecho y la moral. Kelsen menciona las reglas del derecho, en las que expresa que si un individuo comete un robo, debe ser condenado en la pena de prisión. En la regla del derecho decimos que la consecuencia debe seguir a la condición y no se le adjudica a la palabra debe ninguna significación moral, ya que la función de esta regla del derecho es describir el derecho positivo tal cual y como es, y cómo se ha establecido por las autoridades competentes. Entonces, según Kelsen, el derecho positivo y la moral son dos órdenes normativos distintos uno del otro. Esto no significa que sea necesario renunciar al postulado de que el derecho debe ser moral, puesto que precisamente solo considerando al orden jurídico como distinto de la moral, cabe calificarlo de bueno o de malo. El derecho positivo puede, en ciertos casos, autorizar la aplicación de normas morales, y puede suceder que en un orden moral prescriba la obediencia. La teoría pura del derecho es una teoría sobre el derecho positivo, que lo que quiere es excluir del conocimiento orientado hacia el derecho todos aquellos elementos que se les hacen extraños. Es por ello que el autor afirma que el acontecimiento fático considerado jurídico tiene dos elementos, el acto perceptible y la significación jurídica. Es decir, la significación que ese acontecimiento tiene para el significado del derecho. Este acontecimiento logra su sentido jurídico cuando una norma en su contenido se refiere a él, es decir, cuando el contenido de un suceso fático coincide con el contenido de una norma válida. Según Kelsen, el derecho es un ordenamiento normativo del comportamiento humano, en un sistema de normas que regulan el comportamiento. Por lo tanto, considera a una norma como el sentido de un acto con el cual se ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento. Estas normas son producidas por el órgano legislador, pero también puede ser producida cuando la comunidad establece a la costumbre como un hecho productor de derecho reconocido por el sistema jurídico. Las normas tienen dos características importantes, la validez y la eficacia. Mediante la validez designamos la existencia específica de una norma, mientras que con la eficacia nos referimos a que la norma sea verdaderamente aplicada y obedecida en los hechos. Aunque una norma jurídica adquiere su validez incluso antes de su eficacia, es decir, antes de ser aplicada y obedecida por los miembros de la sociedad, según el autor, la norma necesita un mínimo de efectividad como condición de su validez. Pues cuando una norma permanece sin eficacia durante mucho tiempo, deja de ser válida. Es por este motivo que es necesario que el tiempo y el espacio en que se producen los acontecimientos estén determinados en el contenido de la norma. Pues la norma siempre vale para un determinado tiempo y espacio, y de allí que podemos hablar de validez espacial y temporal de la norma.
Las normas de un acontecimiento siempre regulan una determinada conducta del hombre y lo hacen de dos maneras. Mediante una regulación positiva, cuando se exige a un hombre la acción u omisión de determinada conducta, y a través de una regulación negativa, cuando esa conducta no está prohibida por el orden, pero tampoco está permitida por este. De esta forma podemos establecer un juicio de valor, pues cuando la conducta fáctica, hecho real existente en el tiempo y en el espacio, es tal como debe ser conforme a una norma objetivamente válida, nos referimos al valor objetivo. Pero cuando existe la relación de un objeto con un deseo o voluntad dirigido hacia este, estamos hablando del valor subjetivo. Un orden en un sistema de normas cuya unidad se basa en que todas las normas tienen el mismo fundamento de validez, que según el autor los constituye la norma fundante, de cual se deriva la validez de todas las normas del orden, pues en este presupuesto se encuentra el último fundamento del ordenamiento jurídico. La evidente afirmación de que el objeto de la ciencia del derecho es el derecho se encuentra menos evidente, incluida la afirmación de que el objeto de la ciencia del derecho lo constituyen las normas jurídicas y también la conducta humana, pero solo en la medida en que ésta está determinada en las normas jurídicas como condición o efecto. En otras palabras, en cuanto a la conducta humana, es contenido de las normas jurídicas. Las relaciones entre los hombres solo interesan como objeto de la ciencia del derecho en cuanto como las relaciones jurídicas constituyen el objeto de un conocimiento jurídico. Vale decir, en cuanto son relaciones constituidas mediante las normas jurídicas. La ciencia del derecho intenta concebir jurídicamente su objeto, esto es, concebirlos desde el punto de vista del derecho. Pero concebir algo como jurídico no puede querer decir otra cosa sino concebir algo como derecho. Y ello implica como norma jurídica o como contenido de una norma jurídica como determinado por una norma del derecho. El núcleo central de la ciencia jurídica es la norma al conjunto de normas que forman el ordenamiento, que son un dato para el científico del derecho, con conciencia de que este derecho positivo se sitúe en la historia y por consiguiente se fundamenta y evoluciona como producto de la cultura, que es un producto histórico. Se trata de ordenar y racionalizar todo ese material dado, y ese proceso de racionalización, como ya hemos dicho, se da de gran importancia al análisis lingüístico, que contribuirá a la dignificación epistemológica de la ciencia jurídica. Por cierto, el análisis lingüístico de las normas jurídicas generales o individuales se estima ya por un amplio sector de la comunidad científica como una de las actividades fundamentales de nuestra ciencia. Teorías estáticas y dinámicas del derecho. Depende de cómo se acentúe uno u otro elemento en esta alternativa, las normas que regulan la conducta humana o la conducta humana regulada a través de las normas, que el conocimiento se oriente hacia las normas jurídicas producidas, aplicadas o acatadas mediante actos de conducta humana, o bien determinados a actos de producción, aplicación o acatamiento, determinados por normas, pudiendo distinguirse entre una teoría estática y una teoría dinámica del derecho. La primera tiene como objeto el derecho como un sistema de normas con validez, el derecho en su estado de equilibrio. La segunda, el proceso jurídico en el que el derecho se produce y aplica, el derecho en su movimiento. Práctica jurídica. Los actos coactivos son aquellos que deben cumplirse aún en contra de la voluntad del afectado. Hay dos tipos: las sanciones como actos de coacción estatuidas como reacción contra una determinada conducta, y actos coactivos que no tienen ese carácter, como es el caso de la internación que se hace de los individuos que padecen de enfermedades peligrosas. Las sanciones dentro de un orden jurídico pueden ser de dos tipos: sanción penal o sanción civil, que son las consecuencias del acto ilícito o delito. Lo ilícito de ninguna manera se presenta como una negación del derecho, sino, por el contrario,
es una condición del derecho, pues a partir de ella se puede establecer la sanción.